Bueno, mis amados, buenos días. Qué bueno verles en esta preciosa mañana, que Dios nos da este regalo por su fidelidad. Su fidelidad es la que hace posible que permanezcamos. Si dependiera de nosotros, no seguiríamos adelante. Tendríamos muchos motivos y razones para devolvernos en el camino. Pero como no depende de nosotros, sino del obrar de Él en nosotros, Dios es el que hace posible que perseveremos, que prosigamos adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Si hoy estamos aquí y estamos perseverando, es por una razón, porque Él no ha dejado de insistir con nosotros. Tenemos una gran promesa en nuestras vidas, a la que nos asimos de todo nuestro corazón, y es que el que empezó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuántos días de este año ha estado obrando Dios en nuestras vidas? Todos. Que no lo seamos conscientes de ello y que no lo reconozcamos es diferente, pero que Él ha estado ahí obrando siempre, en todo tiempo, es una realidad incomparable. De manera que damos gracias a Dios por tanta misericordia, y como es el título de la enseñanza esta mañana para finalizar este año, gracias Jesús por tanto amor, el único que podemos decir con todo nuestro corazón. Y quiero que iniciemos allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 18. Y le animo con todo el corazón a que lo que vamos a mirar en esta mañana lo pueda reflexionar, no solamente que puedas estar ahí sentado para escuchar esta mañana un mensaje, sino que lo animo a que lo que vamos a mirar esta mañana lo puedas reflexionar, porque no solamente te sirve para mirar hacia atrás y poder ver lo que ha acontecido en tu vida, sino también para poder vivir cada día de la mano del Señor por las cosas que vienen. Porque aunque los seres humanos todos evitamos los días difíciles y no queremos pasar por ellos, los días difíciles son una necesidad de nuestro corazón. Los necesitamos en nuestro caminar y en nuestra vida. Pero cuando ellos vengan, si entendemos lo que Dios está obrando, entonces no estaremos llenos de queja, porque nosotros no fuimos diseñados para la queja, nosotros fuimos diseñados para la adoración, ¿cierto? Cuando nos quejamos, se desfigura la imagen de Dios en nosotros. Cuando adoramos, y eso Dios lo hace posible es a través de la vida de Cristo que ha sido puesta en nosotros. La vida no surge de la actividad humana, la adoración no surge de la actividad humana, la adoración surge de la vida del Hijo que está en nosotros, que sube como olor fragante delante de Dios. Nosotros nos presentamos en Cristo y lo que presentamos es a Cristo en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5:18. Este versículo tan pequeñito tiene un gran contenido, y tiene un contenido que, si nos detenemos ahora en algunas cosas, va a dejar cosas muy valiosas en nuestro corazón y en nuestro caminar con el Señor. Dice: dad gracias. ¿Cómo dice ahí? Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y suena muy bonito. Vamos a ponerlo ahí en la Nueva Traducción del Viviente, Primera de Tesalonicenses 5:18, para que lo pueda leer, porque aún se puede notar un poco más claro aquí, porque dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Cada año es habitual el momento de los balances. Las empresas van finalizando y están mirando sus estados de pérdidas y ganancias. Otros están evaluando sus éxitos y sus fracasos. Otros están mirando sus logros o sus quiebras. Unos finalizando año tienen mucho que celebrar, otros finalizando año tienen mucho que lamentar.
Y entonces cuando vamos llegando a esa conclusión y vemos un versículo como estos, porque nosotros muchas veces utilizamos palabras donde decimos hay muchas cosas para agradecer, y es cierto, pero cuando nosotros decimos muchas, quiere decir que queda una pequeña brecha donde hay unas que nos costaría mucho agradecer, porque casi siempre nosotros estamos dispuestos para agradecer el bien, casi siempre estamos dispuestos para agradecer lo que nos hace cómodo, lo que nos sale bien, en lo que las cosas funcionaron, pero se nos hace muy difícil tener la misma gratitud y el mismo agradecimiento en esas cosas en las que fracasamos, en esas cosas donde no tuvimos éxito, en esas cosas donde las cosas no salieron bien, donde tuvimos tropiezos, dolor, dificultad, tristeza, donde enfrentamos momentos amargos, donde enfrentamos momentos difíciles, y entonces eso nos lleva a reflexionar. Porque finalmente, ¿qué celebra el mundo? ¿O por qué alguien quiere estar agradecido? Cuando en su evaluación tiene un cúmulo muy grande de bienestar sobre su vida. Y entonces se sienta y agradece por su familia, agradece por su salud, agradece por sus finanzas, agradece por el cuidado de Dios en tantas áreas de su vida. Pero cuando uno se sienta a mirar esto, realmente uno no necesitaría ni siquiera ser cristiano para sentarse a dar gracias por recibir bien, porque hasta la persona que no está mirando a Dios siente que el bien como que le provoca de por sí solo una respuesta. Pero realmente, ¿qué es lo que nosotros realmente celebramos y qué es lo que agradecemos? Porque ciertamente los bienestares son pasajeros. Todo el bienestar que venga sobre la vida de una persona es pasajero. Muchos se pudieron haber regocijado mucho el día que Lázaro fue resucitado. Cuando Jesús allá afuera de la tumba le dijo: Lázaro, ven fuera. Y después muchos querían ir a la casa de Lázaro para poder ver al que había estado muerto, y ahora nuevamente estaba ¿qué? Estaba vivo. Lo que pasa es que el Lázaro que murió y resucitó se iba a volver a morir. O sea que aunque esa resurrección fue algo realmente impactante, era algo que iba a pasar, pero hay algo que no pasa, y es lo que realmente va a producir gratitud y lo que va a poder producir celebración en la vida de un ser humano. Porque Dios lo que nos llamó a celebrar no son las circunstancias. Los cristianos celebramos circunstancias, los cristianos celebramos milagros, los cristianos celebramos acontecimientos, y eso no fue lo que fuimos llamados a celebrar. El amén no está en la circunstancia pasa. Un día el Señor abrió el mar, pasaron por medio de él en seco, pasó una vez y quedó en la historia. Y si usted vive todos los días esperando a ver cuándo se abre el mar, se pierde la vida, porque no se trataba de la apertura del mar, se trataba de la manifestación de la vida de Dios en un corazón. Y lo que los cristianos necesitamos entender en esta edad: gracias en todo, porque no da margen a que algo quede sin agradecimiento. Pastor, ¿y lo que me hizo llorar? Lo que me dolió, lo que me entristeció. Ahí dice que demos gracias ¿en qué? En todo, ¿cierto? En todo. En este solo versículo, de manera introductoria, vamos a ver tres cosas. Primero, empieza la instrucción del apóstol Pablo guiado por el Espíritu de Dios, y es que la gratitud no es una sugerencia que se nos da. No se dice piense, revise, analice, y si después concluye que la balanza le da, entonces esté agradecido. Si quiere, si desea, si le parece, si se siente bendecido. Ahí empieza con una palabra que es un verbo que
en el lenguaje se conoce como imperativo, o sea, es una orden que se está dando. Ahí empieza diciendo es dad gracias. O sea que no es algo que se espera que si deseas o no desea que pase en tu corazón. Es algo que Dios desea que definitivamente acontezca en la vida de un ser humano. Tal vez muchos pudieran concluir que en unas áreas este año fue muy bueno y otros pudieran concluir que en otras áreas este año fue muy difícil. Pero si nosotros somos honestos en relación con Dios, no en relación con bienestar, si lo evaluamos desde el bienestar, pues sentimos que lo que mejor nos hizo fue las cosas que nos hicieron bien. Pero cuando hablamos en relación con Dios, las cosas que más bien nos hicieron fueron las que nos hicieron llorar, fueron las que nos causaron dolor. Pero no porque Dios esté buscando doler el corazón, no porque Dios esté buscando producir amargura, sino porque Dios está buscando quitar la autosuficiencia, quitar una vida centrada en nosotros mismos y llevarla a estar completamente centrada en Él. Por eso el Señor, hablándole aquí a creyentes, les dice: dad gracias. ¿Qué se espera que sea esa vida de agradecimiento? Un estilo de vida, ¿cierto? Al mundo le va a parecer tonto que por todo demos gracias, que en todo tiempo demos gracias, ¿cierto? Pero es que el mundo no conoce a Dios, por lo tanto no entiende que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, pero no para el bien que a nosotros nos parece, sino obran para el bien de que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios para contigo y para conmigo? Nosotros buscamos muchos, pero la Biblia describe uno solo. Lo hemos repetido muchas veces. ¿Qué propósito Dios tiene cuando hay dificultades en mi matrimonio? Uno solo. ¿Qué propósito tiene Dios cuando hay dificultades en mi trabajo? Uno solo. ¿Qué propósito tiene Dios cuando tengo dificultades en mi salud? Uno solo. Hay un único propósito. ¿Cuál? Formar a Cristo en nosotros. Es el único propósito que Dios tiene en toda circunstancia. Nosotros buscamos otra cantidad para desviarnos del camino, para esquivar lo que Dios desea, pero hay un único propósito. Lo único que Dios se ha propuesto con cada persona a la que ha rescatado es formar a la vida de su Hijo dentro de nosotros. Lo que puso lo va a formar. Lo mismo que ocurre, ¿cierto? Primero Dios puso allá en el vientre la vida de Jesús, pero esa vida que fue puesta ahora necesitaba ser ¿qué? Formada. Y la vida que Dios ha puesto en nosotros por medio de su Espíritu ahora se necesita ser formada dentro de cada uno de nosotros. Y eso lo va haciendo Dios a través de ¿qué? De cada circunstancia. Lo segundo que podemos encontrar en este versículo es que demos gracias. ¿Por qué? Por todo. Ahí dice más bien en todo, ¿cierto? Y ese en todo nos deja ver no tanto que nosotros digamos: Señor, gracias por enfermarme, gracias Señor porque me dolió la cabeza, gracias porque me quebré. Hacia allá no está indicado dar gracias en todo. Dar gracias en todo significa: Señor, gracias porque en toda circunstancia difícil que atravesé, tú estabas conmigo sosteniéndome. De manera que ese gracias, dar gracias en toda circunstancia, no por toda circunstancia, en toda, porque en toda circunstancia ahí ha estado el Señor presente, ahí ha estado el Señor obrando, vaciándonos de vasija en vasija, para quitarnos el olor a muerte, para quitarnos el hedor a hombre y ponernos el grato olor de Cristo a cada uno de nosotros. Y lo tercero que podemos encontrar en esta enseñanza, y debiéramos como enfocarnos mucho en eso, porque ahí termina diciendo: porque esta es la voluntad
de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que nos quejemos? ¿O cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos agradecimiento dentro de nuestro corazón. Y agradecimiento porque sobre nosotros se ha manifestado la voluntad soberana de Dios. La voluntad absoluta de Dios se está manifestando y la Biblia la describe como una voluntad buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. De manera que cuando nosotros entendemos que nuestras vidas ya están en las manos de Dios, entonces agradecer en todo significa que agradecemos por lo bueno y significa que estamos agradecidos también por lo que nosotros consideramos malo, porque es desde nuestra consideración. Hay cosas que nosotros consideramos buenas y desde nuestra consideración las consideramos malas, pero dentro del plan eterno de Dios son la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. ¿Para quién? Para nuestra vida. No podemos perder de vista qué se ha manifestado todo este año sobre nuestras vidas: la voluntad de Dios. Lo que pasa es que derribar el ego, el orgullo, la arrogancia, la autosuficiencia es un trabajo donde Dios ha tenido que demolernos una y otra vez. Ha tenido que tratar con todas esas áreas, porque nosotros pasamos por un proceso y quedamos allá como diciendo todo depende de Dios, pero apenas vamos cogiendo otra vez alientos, como que ya deja de todo depender de Dios y todo vuelve a depender ¿de quién? De mí. Y Dios siempre me está recordando, todo depende de quién, depende del Señor. Del Señor depende tu acostarte y tu levantarte, no depende de ti. De Dios depende tu entrar, de Dios depende tu salir, de Dios depende absolutamente todo en cada una de nuestras vidas. Pero ¿dónde somos conscientes de eso? En los momentos difíciles, en los momentos críticos. Dios está abriendo nuestros ojos a la única realidad que trae plenitud a nuestro corazón, y esto va cambiando la perspectiva de nuestro corazón, porque es hermoso dar gracias por todo lo bueno que hemos recibido, ¿cierto? Y dice Santiago, capítulo número 1, verso 17, todo el bien que hemos recibido, que te fue muy bien en la empresa. Mira, no te ufanes de habilidades de negociante, de que es que, mi amado, si te fue bien, fue una gracia del cielo sobre tu vida. No es sino que Dios quite esa gracia. Y ahí nos pasa lo que le pasó a un hombre llamado Mefiboset, un nieto de Saúl, que fue llevado a la casa para que se sentara a la mesa del rey David. Pero allá en esa mesa el mantel le cubría la invalidez, de manera que él, sentado con todas a la mesa, se veía normal. Pero él, viéndose normal por el mantel que le cubría de gracia, pudiera perder de vista que se veía bien delante de todos era por la gracia y creer que era algún mérito de él, ¿cierto? Pero en el momento en que el orgullo empieza a echar para arriba, el Señor va corriendo un poquito el mantel y va dejando ver toda la desnudez que hay en nuestra vida y nos recuerda cuál es nuestra condición para mantenernos ¿qué? Ubicados, para mantenernos en el puesto, de manera que Dios nunca, con ninguna circunstancia, nos está haciendo daño, siempre nos está haciendo bien. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿cierto? Nosotros creemos que las cosas nos las ganamos por oración. Entonces dicen: no, es que ese trabajo yo me dediqué a orar, y entonces creemos que me lo gané en oración. No, mis amados, todo es por gracia maravillosa ¿de quién? De Dios. De manera que si has recibido mucho bien, todo ese bien lo ha producido la bondad ¿de quién? La bondad de Dios. ¿Has hecho méritos para ese bien? ¿Has hecho méritos para esa bondad de Dios? ¿Cierto? Porque a veces a nosotros nos va bien, y cuando nos va bien, muchas veces despreciamos a los que les va regular o les va mal, y entonces decimos una cantidad de cosas, de conclusiones nuestras, ¿cierto? Porque a veces no entendemos el trato que Dios está haciendo ¿con qué?
Con cada corazón y con cada vida. Si nos fue bien, solo es gracia de quién, solo es gracia de Dios. Si te fue bien en tus negocios, es gracia de Dios. Si te fue bien en tu matrimonio, es gracia de Dios. Si te fue bien con tus hijos, es gracia de Dios. Si te fue bien en tus estudios, es gracia de Dios. Si te fue bien en tu trabajo, es gracia de quién, es gracia de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de quién, de Dios, de una manera especial. Todo lo bueno nos ha sido dado por Dios, pero nos cuesta catalogar que lo que no fue tan bueno también vino de parte de quién, también vino de parte de Dios. Nosotros nos ensañamos con muchas cosas, ¿sí o no? ¿Cuántos fueron despedidos de su trabajo y salieron odiando a todo el mundo? Hay gente que sale así, y sale y pone a toda su familia en contra del jefe, y entonces toda su familia odia al jefe porque echó a uno de sus miembros del trabajo. Pero cuando vamos a la escritura nos damos cuenta que detrás de todo eso también estaba ¿quién? Detrás de todo eso también estaba el Señor. Santiago 1:2 habla de estas mismas cosas. Santiago capítulo número 1 verso 2 dice: hermanos míos, y me gusta mucho como lo expresa Santiago, porque Santiago no dice, vea, estén contentos, alégrense, tengan siquiera un poco de gozo, sino él dice, tengan el gozo máximo, tengan la plenitud de gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Qué hacen las pruebas? Desnudan dónde está puesto nuestro corazón, desnuda dónde está puesta nuestra confianza, dónde está puesta nuestra seguridad, ¿cierto? Y él dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, ¿cierto? En diversas circunstancias. De manera que el gozo que él está diciendo no es celebren las pruebas, sino tengan por sumo gozo saber quién los está sustentando, quién los está guiando y quién está obrando en sus corazones en medio de las pruebas que ustedes están atravesando. O sea, el gozo es saber que en medio de las pruebas no estoy solo, que en medio de las pruebas Dios está conmigo. David lo expresó allá en el salmista cuando dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Pero ¿qué era lo que lo guardaba de que su corazón no temiera? De decir, porque tú estarás conmigo. Lo que le daba aliento era saber que Dios estaba con él. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. ¿Qué? No temerá, porque no pasará más de lo que Dios haya dispuesto que pase, ¿sí o no? Si Dios dispuso cierta pérdida en eso, fue lo que Dios dispuso. ¿Y qué Dios desea que haga? Que me goce de saber que ahí estaba Él conmigo, sosteniendo que mi corazón y mi vida. Pero para eso necesito conocer a quién, como lo vamos a mirar ahora un poco más adelante, cuando nos hallemos en diversas situaciones, ¿cierto? Porque Él dice que eso que Dios está haciendo con las pruebas, dice el siguiente versículo, dice la escritura ahí, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. En otras versiones dice, sabiendo que cuando vuestra fe es puesta a prueba, aprendéis a soportar con fortaleza el sufrimiento, ¿cierto? De manera que Dios no espera que nosotros nos arrinconemos allá pensando que somos los más de malas, que Dios no me ama, que Dios a mí no me escucha. Mira, no es que Dios no me escuche, soy yo el que no escucha a quién, soy yo el que no escucha a Dios. Alguien decía lo siguiente, cuando tú estás en medio del desierto y la voz de Dios con su vida traspasa tu corazón, tú ya no escuchas a nadie más, solo hay una voz que queda palpitando dentro de ti. Y cuando esa voz palpita, ninguna otra voz tiene valor dentro de nosotros. Los angustiadores, es el que dice, el Señor es el que dice que Él adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Ahí están los angustiadores, pero hay algo mayor que lo que nos produce angustia dentro de nuestro corazón, el Señor.
pero tiene que ir aconteciendo una realidad de Dios. ¿En quién? En nuestro corazón y en nuestra vida, sabiendo que la prueba produce ¿qué? Produce paciencia. O sea, está haciendo una obra dentro del corazón. ¿Qué hace la paciencia? La paciencia es la que me lleva a ir entendiendo que no se hace lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Esperar no es fácil, porque es ser sacado de donde pasan las cosas como yo quiero y ser llevado a donde pasan las cosas como Dios quiere, como Dios desea. Todos nosotros queremos cosas así instantáneas, y hoy vivimos en un mundo donde todo lo queremos instantáneo, donde usted simplemente ponga una sopa en el microondas y la sopa ya está. Simplemente no requirió ningún proceso, simplemente la sopa estuvo así, en un abrir y cerrar de qué. Pero Dios, no pierda de vista, es un Dios de procesos. Y en esos procesos, ¿cuánto se puede tardar Dios? Eso lo define ¿quién? Lo define Dios. Si le hubieran preguntado a José, cuando lo vendieron sus hermanos, ¿cuándo quería regresar a casa? ¿Cuándo quería regresar a casa? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de José? Al otro día. O sea, si Dios está conmigo, que al otro día regrese a casa. Lo que no sabía José era que se iba a volver a ver con su familia como 20 años después. Fue vendido como aproximadamente, no sé, 16 años, y se reencontró con su familia cuando tenía como 37. Él quería todo ya, pero ¿qué le enseñó todo ese proceso? Aprender. Y es tan hermoso que en todo ese proceso, cuando aprendió, finalmente él terminó agradecido con Dios, porque allá en todo ese desierto que él tuvo, ¿cierto?, se hubiera podido dedicar a quejarse. Señor, me vendieron mis hermanos, me dejaron solo, crecí sin familia. Señor, donde llego me desprecian, mire que me echaron de la casa de Potifar, hice unos amigos en la cárcel y después se fueron y se olvidaron de mí, y todos los días, Señor, ¿qué pasa conmigo? Pero empezó a acontecer algo hermoso en José. José empezó a experimentar un ensanchamiento de su corazón de parte de Dios, y él, en lugar de ver problemas, empezó a ver a Dios en medio de sus circunstancias, porque el bálsamo para nuestros corazones no es la solución de nuestras circunstancias. El bálsamo para nuestros corazones es la vida de Dios. Y él allá en Egipto tiene 2 hijos, Efraín y Manasés, ¿cierto? Y le explicaba a unos hermanos en estos días, le decía, cuando viene la esposa de José a decirle: mi amor, tengo un retraso, estoy en embarazo, y José se emociona y le dice: ya tengo el nombre para el muchacho, ya sé cómo se va a llamar, ¿sí? Y la esposa lo mira, y cuando uno espera una lista de nombres muy bonitos, él le dice: mi hijo se va a llamar Dios me ha hecho olvidar todo el dolor de la casa de mi padre. Eso significaba el nombre del primer hijo. De manera que cada vez que él viera a su hijo corriendo por ahí, ahí viene el que me recuerda que Dios me hizo olvidar el dolor de la casa de mi padre. Y tuvo un segundo hijo. Y entonces tal vez la esposa se acercaría hacia el primero, le puso así: ¿qué irá a hacer con el segundo? ¿Cierto? Y el segundo se llamaba: Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción. O sea, él cada vez que veía a uno de sus hijos, ¿de quién se acordaba? ¿De su aflicción o de Dios? De la obra que Dios había hecho en todo lo que le había dolido, en todo lo que le había entristecido, en todo lo que lo había amargado, en todo lo que había golpeado su corazón. De manera que cada vez que viera a sus 2 hijos, sus 2 hijos siempre le estaban recordando la obra de Dios en su corazón. Ahora, ¿qué le produce a un padre un hijo? Alegría. De manera que en esos 2 hijos estaba recordando el gozo que Dios le producía. ¿En dónde? Dentro de su corazón. De manera que cuando se encuentra nuevamente con sus hermanos, ¿sí?, para muchos de nosotros, después de usted no haberse visto 20 años, ¿cómo es la actitud del ser humano común y corriente? Es
necesitamos sentarnos a hablar. Necesito que me explique qué pasó, usted qué estaba pensando, qué aconteció, y que me explique y me dé detalles. Y bueno, ¿sí? ¿Y qué está buscando el ser humano con tanta preguntadera? Amargarse más, llenarse de más argumentos. Pero cuando José vio a sus hermanos, dice que no podía casi contenerse. Él no estaba mirándolos y pensando, diciendo: la venganza es dulce, y ahora ya no estoy en un hueco, sino ahora estoy en un trono, me las van a pagar. Sino dice que él estaba, era que contenía las lágrimas, porque su deseo no era vengarse, su deseo era abrazarlos y decirle que los amaba. Y cuando finalmente les descubrió su rostro, ahora el rostro de él está feliz y traspasado viéndolos, y los que están traslúcidos son los rostros de los hermanos. Cuando él les dice: yo soy José al que ustedes vendieron. A ellos se les devolvieron 20 años, se les removió todo. Pero mire lo hermoso en las palabras de José: pero no les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora, en todo ese desierto, ¿quién había estado obrando? Dios. ¿Le había hecho mucho bien Dios a José? Sí, le había hecho mucho bien en su corazón. Lo había hecho partícipe de lo que él es, y es lo que Dios está haciendo. A veces nosotros pensamos que las circunstancias difíciles son para llorar, y perdemos de vista que son para ser partícipes del corazón de Dios. Son para ser partícipes de lo que Él es, y eso es algo glorioso, incomparable, hermoso, donde podemos levantar nuestro corazón y nuestro rostro y darnos cuenta que todas esas circunstancias que Dios ha dispuesto, que fueron difíciles en este año, que tal vez algunas estarán hasta sin solucionar, hasta sin definirse todavía, todas ellas Dios las está utilizando para hacer un proceso de transformación en nuestras vidas, para librarnos de nosotros y revestirnos de todo lo que Él es. Me está sacando de que yo vea las circunstancias como yo soy, a que yo las vea desde cómo es Dios. Cuando Dios le permitió a José ver las circunstancias desde cómo es Dios, Dios amó a sus hermanos. Cuando nosotros las vemos desde nuestra perspectiva, odiamos a la gente porque me hizo, porque habló mal de mí, porque me hizo el feo, porque no me invitó, porque no me dio, por sí o por no. Cuando nosotros la miramos desde nuestra perspectiva, pero cuando Dios nos permite verlas desde su corazón, entonces terminamos ¿qué? Es amando, como Dios lo hizo en la vida de ¿quién? De José, que era una figura anticipada de lo que iba a ser ¿qué? Cristo dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras vidas, para que podamos entender que la salvación, que es algo que el hombre ha querido hacer posible por sus propios medios, es imposible para el hombre. ¿Y por qué es imposible para el hombre? Porque la salvación no es evitarte un peligro, la salvación no es evitarte una dificultad, la salvación no es evitarte ir al infierno. La salvación es que te ha sido dada una vida que te hace libre, y que esa vida que te hace libre, cuando empieza a gobernar tu corazón, es la libertad dentro de tu vida. Por eso los cristianos, entre más vamos alcanzando madurez, de una manera especial, vamos experimentando que cada vez necesitamos menos, porque cada vez más Él es el todo de qué. Él es el todo de nuestro corazón, Él es el todo de nuestra vida. De manera que Dios ha ordenado todo. Vaya conmigo a Isaías 45:5, por favor. El Señor ha dicho que Él es el que hace la llaga, y Él es el que la ¿qué? Y Él es el que la venda. Dice Isaías 45:5: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Verso 6: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Verso 7:
que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y ¿qué más? Sí. ¿De dónde vinieron tus adversidades? ¿De dónde? ¿Del diablo que está encima tuyo? No. Creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto, ¿cierto? De manera que el bien y el mal, desde la perspectiva nuestra que hemos recibido, en todo ha estado el obrar ¿de quién? En todo ha estado el obrar de Dios. Pero ¿qué ha ocurrido con el ser humano? Lamentablemente, desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ocurrió algo. Ocurrió no dos cosas, no tres cosas, no cuatro cosas, ocurrió una cosa en el corazón de Adán y Eva. Y es que cuando ellos pecaron, dejaron de estar centrados en Dios y quedaron centrados en ellos mismos. Y cuando el ser humano queda centrado en sí mismo, todo se le vuelve queja dentro de su caminar. Y todo se le vuelve queja porque todo es una afrenta contra lo que yo quiero, contra lo que yo deseo, ¿cierto? Contra el propósito que nosotros tenemos. Y como nosotros utilizamos muchas frases que parecen espirituales, pero que muchas veces son más nacidas de un corazón perverso que de una realidad de Dios. Porque la iglesia habla de que Dios me dijo, la iglesia habla de tengo un sentir de parte de Dios, pero el asunto es que cuando la iglesia siente esas cosas, la siente es para que en ellos se haga su voluntad, no la de Dios. El sentir que tienen es porque están sintiendo que eso que yo quiero Dios me lo va a hacer. Y cuando no, inmediatamente brota toda la queja ¿hacia quién? Hacia Dios, y manifiesta el corazón perverso que el ser humano tiene, como dice la escritura, engañoso y perverso, más que todas las cosas, es el corazón ¿de quién? Es el corazón del hombre. Entonces, como el hombre volvió sus ojos a sí mismo, todo lo que el hombre ve, que afrente lo que él quiere, inmediatamente se vuelve una queja dentro de quién? Dentro de su corazón, porque no mira conforme al estándar de Dios, sino conforme a su propio ¿qué? A su propio estándar. ¿Qué es lo que más nos saca de casillas? Que las cosas no pasen como yo quiero, simplemente que es que yo todas las volví como que son el modelo de Dios, como que yo tengo el modelo de Dios y todo lo que yo quiero es que pase lo que yo quiero. ¿Sí? Una de las cosas que me costó muchísimo como pastor fue entender que no fue enviado ni a imponerle nada a nadie, ni a obligar nada a nadie, ni a tener el control sobre la vida de nadie. Porque uno como ser humano tiene esa tendencia. Y eso lo tuvo que quebrar Dios ¿en quién? En mi corazón. Y lo tuvo que quebrar para decirme de una manera especial que el Señor de la iglesia es ¿quién? Es Él. Que el que obra en cada corazón es ¿quién? Es Él, ¿cierto? De una manera especial. Un hermano hace unos días me hacía un reclamo, y de pronto usted le soluciona el reclamo a muchos hermanos, porque el reclamo era: pastor, yo tenía un problema, usted me atendió 2 veces y no me volvió a atender. ¿A usted no le interesan mis problemas, pastor? Como que a usted no le interesa que yo le cuente lo que a mí me pasa. Entonces le dije: sí, a mí sí me interesa mucho. Lo que pasa es que las 2 veces que hablamos era para indicarle dónde encontraba la solución. Yo no soy la solución. Entonces se puede ver conmigo todos los días del año y yo no soy la solución. La solución se llama Cristo. Porque tal vez usted se vuelve dependiente de mí y eso es un problema serio. Porque entonces el día que el pastor no pueda atender la urgencia que usted tiene, entonces usted siente que se va a morir. Pero mire lo más hermoso de esto: Dios siempre atiende todo lo que necesita nuestra vida. Y a veces Dios permite que alguien no me atiende para Él decir: mire, es que el privilegio es que yo te atienda. Lo que pasa es que a nosotros siempre nos gustan mucho los intermediarios. Nos gusta poco ir directamente a ¿qué?
a la fuente. Pero el mayor regalo para un creyente es ir, ¿dónde? Directamente a la fuente. Entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? Que quedó centrado en sí mismo. ¿Y qué es lo que más afrenta nuestras circunstancias? Cuando afrentan lo que yo lo que yo quiero, lo que yo pienso, ¿cierto? Cuando afrentan lo que yo deseo. Y ahí es donde necesito entender dos cosas que acontecieron en el ser humano. Vamos un momentico ahí a Romanos, por favor, capítulo número 1, verso número 18. El Señor ha dicho que seamos, ¿qué? Agradecidos. Pero el agradecimiento no puede brotar de una vida centrada en sí mismo. El agradecimiento solo puede brotar de una vida que solo busca la gloria de Dios. Y la única vida que busca eso es la de su Hijo Jesucristo. Por eso es la vida que Dios nos ha puesto y la vida que Dios quiere que crezca en nosotros para que nosotros menguemos. Porque hay un par de compañeritos que se unen y hacen la vida del ser humano muy difícil, ¿cierto? Uno de ellos es la incredulidad. Romanos 1:18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otra versión dice que detienen con perversión la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y vemos aquí una primer parte, ¿sí o no? El ser humano, en su naturaleza caída, quedó marcado por la incredulidad. Así todo le hable de Dios, él tiene un serio problema para creer y conocer a Dios. Porque el hombre en su naturaleza caída no puede conocer a Dios, así Dios sea evidente para quién, para su vida. Y dice que todo lo creado nos ha anunciado la obra de quién, la obra de sus manos. Nos ha dado a conocer cosas de Dios, las ha hecho visibles, su eterno poder, la deidad de Dios, que solamente Él es Dios, pero el hombre natural no puede reconocer eso. Pero juntamente eso, como no puede reconocer que todo depende de Dios, por lo tanto no hay gratitud en su corazón. Lea el verso número 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? O sea, si no se conoce a Dios, la gratitud es ¿qué? Es imposible en el corazón, porque la gratitud no es un sentimiento. La gratitud no es simplemente una forma de pensar, porque muchas veces nosotros decimos gracias con nuestros labios y adentro no estamos agradecidos. Hay cosas por las que damos gracias simplemente por modales, ¿cierto? ¿Cuántas veces fuiste a un lugar, te invitaron a almorzar, lo que te dieron no te gustó, estaba feo, ¿sí? Pero igual diste muchas gracias, por dentro no te gustó, no estás agradecido con lo que te dieron, pero con los labios diste ¿qué? Entonces no es un asunto de simplemente expresar con los labios gratitud, es algo que acontece en el ser humano a causa de la manifestación de una vida dentro de él. Entonces la incredulidad y la ingratitud son dos compañeritos que se unen. Cuando hay incredulidad, la ingratitud es un compañerito que se va ahí a unir con facilidad al corazón, porque perdemos de vista algo, mis amados. Filipenses 1:1. Hemos sido salvados por Dios. Y es hermoso como se presenta Pablo aquí en Filipenses 1:1, porque dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y la palabra original que se utiliza ahí para siervos es doulos,
que significa esclavo. Y por eso nosotros a veces pensamos que servir a Dios es como todas las actividades que hacemos desde lo que nos sobre, desde lo que nos quede tiempo, porque no entendemos lo que ha acontecido. Cuando usted contrata a un trabajador, ¿sí?, el trabajador va a recibir el pago de qué, o va a recibir la compensa de lo que ha sido qué, porque ha sido qué, contratado. De manera que cuando ha sido contratado, a cualquier momento se puede rebelar para no hacer aquello para lo que fue qué, contratado. Pero aquí se utiliza, no es la palabra como si Dios lo hubiera contratado como un trabajador, sino la palabra doulos. ¿Esclavos de quién? De Jesucristo. ¿Y cuál es el asunto que acontece en un esclavo? Un esclavo era comprado. ¿Y qué aconteció con nuestras vidas? Fuimos comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y cuando ese esclavo era comprado, ¿ese esclavo a qué tenía derecho? Ayúdenme a ver. ¿A qué tenía derecho un esclavo que fue comprado? A nada, porque si fue comprado, su vida ya no le pertenecía. Él ya no estaba para hacer lo que le pareciera, estaba para hacer todo lo que quería el que lo compró, para cumplir toda la voluntad del que lo compró. Y Pablo dice: yo ya no estoy aquí para hacer lo que me parece, estoy aquí para hacer la voluntad del que me compró. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? ¿Cuál era el gozo? El gozo del que había sido comprado era hacer la voluntad del comprador. Ese era el gozo. Su gozo era hacer la voluntad del que lo había comprado. En eso se gozaba ese que había sido adquirido, que había sido comprado. De manera que en ese esclavo, mire, había una particularidad en los esclavos que eran comprados. En ellos no había demanda de derechos, en ellos no había queja, en ellos no había reclamo, ¿sí o no? Mire lo que acontecía a alguien cuando tenía un esclavo. Lo mandaba a trabajar todo el día en el campo y trabajaba todo el día. Y cuando llegaba a la casa cansado de trabajar todo el día, ¿qué le decía el amo a ese esclavo? Ahora vaya, prepáreme la comida y me la trae. Después de que yo coma, come usted. ¿Sí o no? Nuestra mente perversa, ¿qué diría en ese pensamiento? Abusivo. Estaríamos pensando, ¿sí o no? Pero ese que entendió que había sido comprado, decía: qué privilegio, es que Él pagó por mí, mi vida le pertenece a Él, y si Él quiere que yo coma después de que Él haya comido, para mí es un placer hacerlo así. Y nosotros lo que no hemos entendido es que fuimos comprados a precio de sangre, para no seguir haciendo nuestra voluntad, sino que ahora se establezca la voluntad del que nos compró y nos adquirió a más alto precio. Ahora, con una ventaja, de que ninguno de los magnates de la tierra tiene los privilegios que tiene un esclavo de Cristo. Ninguno. Porque ninguno de los magnates de la tierra, de los más ricos, de los gerentes, de los más reconocidos y de los más famosos, tiene el privilegio de sentarse a la diestra de Dios juntamente con el Hijo, como lo tiene uno que es esclavo de Cristo, porque fue puesto en Cristo y sentado a la diestra de quién. De manera que no es una afrenta, es un privilegio, es un regalo maravilloso. Simplemente que nuestra mente y nuestro pensamiento no puede seguir enfocado desde las cosas naturales y desde las cosas terrenales, ¿cierto? Primera de Pedro, en el capítulo número 2, verso número 9. Primera de Pedro 2, 9. Dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y mire lo hermoso, con un solo propósito:
¿Qué es lo único que Dios desea mostrar en nosotros? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De manera que nuestra esclavitud no es cualquier esclavitud. Continúa diciendo el verso número 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Como dicen estas palabritas, gracias por tanta ¿qué? Misericordia. La pregunta es, ¿a qué tenemos derecho de reclamar cuando se nos ha dado mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos? Reclamamos porque no le conocemos. Nos quejamos porque no le conocemos. Y aquí es donde les invito a algo. Para nosotros, la palabra desierto. ¿Alguien ha pasado desierto este año? Levante su mano, a ellos los miro, para saber cuántos no han pasado y van a pasar. ¿Cierto? Entonces nosotros llamamos a ciertos momentos muy críticos de nuestra vida, los llamamos desierto, ¿sí? Pero si nosotros miramos en lo natural, el desierto es un terreno hostil. El clima del desierto es extremo. Si es de día, es calor extremo, y si es de noche, es frío extremo. La vida en el desierto es una vida ¿qué? Difícil, ¿sí? Es más, la vida en el desierto es un milagro. Hace unos días veía un programa donde estaban mostrando la vida en el desierto, un programa de cosas naturales. Y entonces empezaban a mostrar toda la vida que había en el desierto y que se sobreponía a todas las condiciones adversas que había en el desierto. Y de una manera extraordinaria, ¿sí? En el desierto donde no hay agua, animales que se estiran y se ponen al viento, y Dios les dio órganos para extraer la humedad del viento y de ahí beben. Y uno dice, wow, esto es increíble. Esto solamente se ve en el desierto. Un animal poniéndose contra el viento para beber del viento el agua que Dios le envió y ser sostenido. Y ahí se han reproducido, ahí han crecido, han pasado generaciones y se ha visto el poder de la vida sobreponiéndose sobre las condiciones ¿de qué? Del desierto. Pero entonces nosotros cuando pensamos en el desierto, desde lo natural, pensamos es en un lugar de soledad, en un lugar de tristeza, en un lugar como de abandono, en un lugar hostil, en un lugar difícil, y entonces nosotros vemos como que somos enemigos del desierto, como que nosotros hablamos del desierto es para decir miserable de mí, me tocó pasar por aquí, como ténganme pesar porque me tocó atravesar estas circunstancias, ¿cierto? Pero mis amados, cuando nosotros vamos a mirar el desierto desde cómo Dios lo estableció, ninguna de las definiciones naturales coincide con el desierto de Dios. Porque si desierto y los sinónimos que aparecen ahí en el diccionario normal de desierto, cuando uno busca sinónimos, dice lugar de vacío, de soledad, de tristeza, de dolor, de necesidad, de afrenta, de abandono. Ahora le pregunto, pegue una miradita a lo que aconteció a Israel en su transitar por el desierto. ¿Quién los llevó al desierto? Dios. Dios no los llevó por el camino más corto, los llevó por el camino más largo. Eso es lo que dice la escritura. Tomó el camino más largo, porque Dios no toma atajos, nosotros somos los que queremos atajos en nuestra vida. Y los llevó por el camino más largo. Y en ese desierto en los que Dios les llevó, le voy a volver a leer los sinónimos y le voy a hacer unas preguntas, piénselas por favor. Si los sinónimos de desierto son abandono, vacío, soledad, tristeza, dolor, necesidad y afrenta, Dios llevó 40 años por el desierto a Israel. Le pregunto, ¿en qué momento estaba Israel solo? Le pregunto. O sea que el desierto de Dios es soledad. ¿En qué momento los dejó Dios en necesidad?
no trabajaron, no construyeron casas, no edificaron ciudades, no plantaron viñas. Y el Señor al final de los 40 años les dijo: miren, no se han enfermado, su pie no se ha hinchado, su ropa creció con ustedes. Le pregunto, ¿el concepto de desierto que nosotros tenemos coincide con el desierto de Dios? Entonces nos estamos quejando, es porque estamos mirando a Dios es con la perspectiva del mundo, y las circunstancias es con la perspectiva del mundo y no con lo que acontece con Dios. En el desierto ellos vivieron los momentos más extraordinarios con Dios. En el desierto todo el tiempo Dios fue cercano, todo el tiempo. 40 años de día una nube que los guardaba del calor, y de noche una columna de fuego que les brindaba abrigo. Salieron del desierto, no hubo más nube, no hubo más columna de fuego. 40 años en el desierto, cada mañana Dios les tendió el maná, cada mañana Dios les envió la provisión, y hace unos días leímos todo el detalle con el que Dios lo hizo, porque no pasó Dios tirando comida y el que la pueda desempolvar que se la coma. Dice la escritura en Deuteronomio que sobre esa arena del desierto Dios regaba rocío, una capa de rocío, y sobre la capa de rocío regaba el maná, de manera que cuando ellos recogían el maná no era comida revuelta con tierra, era un alimento limpio, puro, entregado por la mano de Dios, bajo el cuidado maravilloso de Dios. Entonces la pregunta es, ¿tenemos claro un concepto de desierto? Porque nos sentimos solos. ¿Y cómo sería un día de vida en el desierto? Me puse a pensar eso, ¿cómo sería un día de vida en el desierto? ¿Cómo lo viviríamos? Porque uno mira en la misma nación de Israel que lo vivieron de muchas maneras. Unos vivieron en el desierto anhelando todo lo que tenía Egipto. Entonces cuando el corazón está en otro lado, no importan los manjares que te sirvan en el desierto, tu corazón está en otro lado. Y cuando tu corazón está en otro lado, nada de lo que Dios te ponga en el camino es valioso para ti, porque tú estás buscando es otra cosa. Y cada vez que ellos sentían una necesidad, siempre se estaban refiriendo, ¿era a dónde? A Egipto. Se quejaban. Puedo vivir un día en el desierto quejándome de cada dificultad que en el desierto me muestra. Entonces encuentro que me estoy muriendo de sed, encuentro que estoy cansado de comer maná, un alimento venido del cielo. Llegó el momento donde ellos dijeron: estamos hasta aquí de comer maná, porque ellos estaban viendo comida, no estaban viendo a Dios. Pudieron vivir en el desierto quejándome, criticando, amargándome y amargándole la vida a los demás, porque así vivimos las situaciones. Cuando no entendemos lo que está pasando en esa situación difícil, nos amargamos y le fregamos la vida a todo el mundo. A todo el mundo queremos culpar: nadie me cuida, nadie me mira, nadie me toca, nadie se preocupa por mí, nadie me visita, nadie me llama, y todo el mundo tiene la culpa. Y Dios al lado suyo, cuidándolo y sosteniéndolo. Y usted quiere mirar a todo el mundo, pero no quiere mirar a quién. Y puedo vivir su día en el desierto en esa actitud, y muchas veces más influenciados por los que hay alrededor que por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mis amados, afuera hay un mundo de gente llena de descontento, que no encuentra contentamiento en nada. Si lo que pasa es bueno, hay descontento, y si lo que pasa malo, hay descontento. Y el asunto es que lo mismo andamos nosotros, caminamos nosotros. Hace unos días les ponía el ejemplo. Ahora que leíamos esta mañana al iniciar, que leímos un salmo donde decía que Dios es el que pone las nubes en el cielo, que Dios es el que prepara la lluvia, ¿sí o no? De manera que cuando yo salgo y me quejo por un día lluvioso, ¿a quién me lo estoy quejando? ¿Con quién estoy descontento? ¿Con el clima o con Dios? Porque finalmente esas nubes y esa lluvia, ¿quién la preparó?
¿Cómo puedo vivir en el desierto? Puedo vivir en el desierto peleando, amenazando, injuriando. Porque muchos vivieron su transitar por el desierto así. O podemos vivir en el desierto adorando. Se habla de Josué y Caleb. Y estos dos hombres desde el principio, tocados por el poder de Dios, ellos querían seguir adelante en todo lo que Dios quería. Ellos querían para ellos la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero se encontraron con 2 millones de personas que no querían la voluntad de Dios para sus vidas. Y cuando vinieron de reconocer la tierra prometida, trajeron aún muestras de lo que había allí. Recuerdan que trajeron un racimo de uvas que tenían que cargar entre 2 hombres. Tenían las evidencias y aún así se querían ¿qué? Se querían devolver. A causa de eso Dios los dejó 40 años en el desierto. Por los 40 días que estuvieron reconociendo la tierra, se van a quedar por cada día 1 año en el desierto. Pero había 2 hombres, Josué y Caleb, que sí habían confiado en el Señor. Animaron al pueblo diciéndole: si Dios quiere llevarnos a esa tierra, dejemos que Dios nos introduzca. Pero la gente se armó y quería apedrearlos. Pero después de ese acontecimiento, a esos 2 que sí querían, les tocó quedarse 40 años en el desierto por causa de los que no querían. Ellos hubieran podido quedarse esos 40 años quejándose y todos los días mirar al pueblo de Israel y señalar a cada uno y decirle: mire, si ustedes hubieran decidido, estaríamos en la tierra prometida. Si ustedes se hubieran dejado aconsejar, estarían en la tierra prometida. Si ustedes hubieran oído a Dios, estaríamos en la tierra prometida. Y todos los días mirando a esa gente y odiándola y aborreciéndola, porque por culpa de ustedes me tocó quedarme en el desierto. Pero eso no está narrado en la Biblia. Dice que lo que ellos hicieron era que, ¿dónde encontraban? Si necesitaban ubicar a Josué, ¿dónde lo encontraban? ¿Alguno recuerda? A la puerta del tabernáculo. Josué dijo: bueno, si esta gente no quiso entrar a la tierra prometida, yo quiero entrar a la tierra prometida. Y allá estaba, a las puertas del tabernáculo. ¿De quién? Del Señor. Pero la realidad de Dios hizo que ellos no se ensañaran contra el pueblo. Y ellos vivieron sus 40 años en el desierto adorando, rindiendo el corazón a Dios. Porque cuando la vida de Dios va prosperando en nosotros, entonces vemos el desierto de una manera diferente. Éxodo capítulo número 5, verso 1. ¿Para qué Dios te lleva al desierto? Éxodo 5:1. Dios te ha permitido atravesar tus situaciones difíciles para que te quejes, para que te lamentes, para que te amargues, para que te ofendas, para que tengas un cúmulo de gente con la que cargarte, para que tengas un mundo de desaprobación en tu corazón. O como dice aquí, Éxodo 5:1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme. ¿Qué? Ay, entonces ¿qué diferencia hay entre eso y queja? ¿Qué diferencia hay entre eso y amargura? Si el Señor por allá no se dijo: he aquí la llevaré al desierto, y en el desierto le hablaré a su corazón. La voy a llevar al desierto. En otras versiones dice: y le voy a hablar con ternura. Y en otras versiones dice: la llevaré al desierto y la volveré a enamorar. De manera que para el Señor el desierto es un lugar donde la voy a enamorar. Para nosotros el peor de los sitios, porque lo hemos mirado con ojos terrenales, porque lo hemos mirado con los ojos de la carne, porque lo hemos mirado es pensando en nuestros deseos y en nuestras ambiciones.
y no en cómo Dios está extendiendo sus cuerdas de amor y atrayéndome hacia su corazón. La llevaré al desierto. Vaya conmigo a Oseas 2:14 y lo leemos allí. Oseas 2:14. Por ahí está Cami, que me acompañe, porfa. Oseas 2:14. Pero he aquí, yo la atraeré. ¿Y a dónde la va a llevar? O sea, le pregunto, ¿quién llevó al desierto a Jesús? Fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, ¿quién es el que nos lleva al desierto? Dios. ¿Con qué propósito? En esta versión dice, ¿y hablaré a qué? Le hablaré a su corazón. No olviden, en otras versiones dice, la volveré a enamorar. Y dice verso 15, escuche lo que el Señor va a hacer en el desierto. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor fue el lugar donde un hombre, creo que se llamaba Acán, cuando tomaron la ciudad de Jericó, el Señor dijo, no tomen nada del anatema. Y este hombre se había guardado un lingote de oro, se había guardado un manto babilónico, y a causa de eso el pueblo se había frenado. Y hubo un juicio, y en ese juicio se llegó hasta la familia de este Acán, y hubo un juicio y fueron apedreados y fueron muertos. Por lo que habían hecho, merecían un juicio. Pero ahora el Señor dice, lo voy a llevar al mismo valle, pero no te voy a llevar a ese valle para hacerte juicio, sino para darte esperanza, que es lo que dice ahí. Convertir el valle de Acor por puerta de esperanza. El lugar donde creías que ibas a ser destruido y muerto, se convirtió en el lugar donde vas a ser lleno de vida. Eso es el desierto en las manos de Dios. El lugar donde creía que iba a morir fue el lugar donde Dios me llenó ¿de qué? De vida. Y dice, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Qué va a celebrar allí? ¿Quién es Dios? Dice el verso número 16. Mire lo que Dios estaba haciendo en el desierto. Escuche. En aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ichi, que eso es como mi marido. Me llamarás Ichi y nunca más me llamarás Baale. Verso 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán ¿qué? Sus nombres. ¿A qué la llevó al desierto? A despojarla de todos los tesoros de su corazón. Y aquí hemos cantado una canción que ha sido extraída de Cantar de los Cantares. Y hay un pedacito de la canción que dice, ¿quién es la que sube del desierto? Recostada sobre su amado. Esta es la esposa del Cordero que viene a los brazos de su amado. ¿Sí la recuerda? Pero mire lo hermoso. La llevó al desierto. ¿Y el desierto dónde salió recostada? De manera que después de que sale del desierto, sale en los brazos de su amado. Le pregunto, ¿el desierto es un lugar de terror? ¿De miedo? ¿De angustia? ¿O es un lugar para ver la gloria del Señor? Por eso si has pasado desiertos, ahora entiendes por qué dar gracias en todo. Porque si has pasado un desierto, o vas a pasar alguno, o vamos cualquiera de nosotros, porque ninguno de nosotros está exento. Tal vez hemos pasado muchos en este año. Pero ¿sabe qué es lo hermoso?
todos son lugares donde Dios me está acercando a su corazón. Lugares donde nos ha llevado a decir, que Dios haga lo que quiera hacer. ¿Por qué? Porque me di por vencido, ya no quiero hacer más yo, que haga Él. Y el Señor dice, bendito, por fin lo estoy logrando, por fin me va a dejar hacer, por fin me va a dejar, por fin se está rindiendo. Y qué hermoso, porque Dios nos lleva al desierto a rendirnos a su amor y a su corazón. ¿Quién es la que sube el desierto? Recostada sobre su amado. Allá en el desierto la amada fue librada de sus amantes, fue librada de sus ídolos y fue librada de sí misma. ¿Y ahora dónde viene ella? Recostada en el novio. De manera que para verla a ella hay que ver al novio, porque ella viene en él. ¿A qué nos llevó al desierto? A desvanecer lo que yo soy y a ser visible lo que Él es. Me llevó al desierto para que ya no tenga más, como la mujer samaritana, no esté sacando más agua que no quita la sed, sino que ahora podamos escuchar al Maestro en el desierto diciendo: si bebes del agua que yo te daré, será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora te pregunto, ¿hay algo que haya sucedido en nuestras vidas por lo que no haya que agradecer? Ya no tenemos muchas cosas para agradecer, ya tenemos todo por agradecer, todo. Y entendiendo que lo que me pareció malo es lo que más bien me ha hecho, es lo que más me ha ubicado, es lo que más me ha llevado a desprenderme de lo terrenal, de lo de aquí, y poner la mirada en lo celestial, en lo eterno, donde me han sido arrancados los tesoros terrenales y ha sido plantado solo uno, para que todos los días podamos vivir diciendo: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tienes mucho por qué agradecer. Ponte en pie, levanta tus manos, abre tus labios y habla con el Señor. Habla con el forjador de nuestras vidas, con aquel que está formando la vida de Cristo en el Calvario. El peor desierto que se haya atravesado jamás, escucha, el peor desierto que se haya atravesado jamás fue en la cruz del Calvario. Y ese desierto lo atravesó Jesucristo. Pero ¿cómo atravesó Jesucristo ese desierto? En adoración. No abrió su boca, enmudeció, como cordero fue llevado al matadero. Y cuando todos le despreciaron, cuando todos le hicieron afrenta, cuando sobre él estaba todo el pecado de la humanidad, Jesús estaba levantando una oración diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El lugar donde estaba llevando la afrenta se convirtió en lugar donde subió olor grato